Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial sobre cómo ajustar datos, en este caso datos que provienen de funciones armónicas, movimientos oscilatorios, movimientos armónicos simples. Bien, lo primero, como siempre, fijamos el directorio y en este caso vamos a importar un nuevo archivo que es el de ajustearmónico.csv. Bueno, en este caso tomamos únicamente los datos de la parte sin el encabezado y vamos a mirar que en el caso de ajustar las tablas, pues en realidad no tenemos que hacer ningún cambio sustancial en esas tablas. Sin embargo, vamos a repetir un poco el procedimiento únicamente para ilustrar. Podríamos trabajar directamente con la tabla, pero prefiero retomar el asunto. Es que tenemos una tabla 4, vamos a tomar los datos 4 y 1 y datos 4 y 2. Construimos una fila y va desde 1 hasta la longitud total de los datos. En este caso, la longitud total de los datos la podemos determinar directamente y decir que esos datos son 21 datos. Ahora, vamos a formatearlos para practicar un poco y vamos a ver que esos datos que vamos a formatear, en este caso esta tabla es la tabla 4. Bueno, aquí tenemos los datos. Recuerden que este es un movimiento que considera el tiempo en milisegundos y el voltaje en volts. Ya que tenemos nuestra tabla de datos, vamos a hacer un primer intento, esbozo de observar los datos. Podemos hacerlo con datos 4 o tabla 4, es indiferente, pero observen que tenemos un comportamiento efectivamente oscilatorio. Cuando vamos a hacer el ajuste lineal, debemos tener en cuenta que en el ajuste no lineal, debemos tener en cuenta que ese ajuste nos pide 4 parámetros: una amplitud, una frecuencia angular, una fase y un desplazamiento. Entonces, si observamos directamente sobre la gráfica, podemos ver que la amplitud debe ser aproximadamente 6. Entonces, en este formato vamos a decir que este BPP tiene un valor inicial de 6. Como podemos observar, la frecuencia angular, en este caso sería 2pi dividido entre 200. Y tenemos que 0.314. Entonces ese valor lo vamos a utilizar como valor inicial para W. La fase, en este caso vamos a tomarla como aproximadamente 0 y el desplazamiento de aproximadamente 0. Es decir, estos son estimaciones que tomamos a partir de observar de cierta forma los datos. Cuando hacemos esto obtenemos una función y observen que esta función ya es una función armónica con todos los elementos que ella debe tener. Vamos a ver cómo generamos las gráficas. Entonces lo primero, vamos a ver cómo generamos la gráfica. En este caso podemos hacer el plot de fit4. Observen que fit4 ya tiene normal, que nos garantiza que es una función. Vamos a graficar para t entre 0 y 200. Vamos a añadir los puntos de los datos en rojo con un tamaño de punto medio y vamos a trazar los puntos de los datos 4. Vamos a ponerle un plot label que es gráfica 4, voltaje versus tiempo, y un X label que es tiempo versus voltaje. Observe que los datos se ajustan muy bien al comportamiento oscilatorio. Claro, aquí tenemos una cierta variación, pero definitivamente los datos se ajustan muy bien. Entonces vamos a exportar esa gráfica. Esa gráfica la vamos a exportar
decimos gráfica 4 PNG y exportamos la gráfica. Bueno, un asunto de nuevo muy interesante es qué sucede en ese ajuste no lineal. Recuerden que aquí tenemos una x de t que se modela, se construye como una función armónica de este tipo, coseno de t, coseno omega t más phi. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es limpiar las variables que vamos a utilizar. Voy a limpiar estas variables y vamos a realizar un feed de esa función non-linear model feed con los datos. Observen que la función es precisamente esta que tenemos acá y tenemos de nuevo los valores iniciales para cada uno de los parámetros. Bien, ahora sobre esa función, sobre ese ajuste, vamos a realizar una operación adicional que consiste en mirar cuáles son los intervalos de confidencia. Miren cómo para cada uno de los parámetros que hemos hallado dentro de el problema tenemos un error estándar y claro, un intervalo de confidencia. Ahora, ya que tenemos los datos, podemos exportar esos datos. Utilizamos el mismo esquema que hemos venido implementando, que es el de darle una pequeña organización a los datos, tabla, datos, y tenemos este como nuestros valores hallados. Finalmente, los resultados los vamos a enviar a resultados 4. Bueno, cabe notar una cosa y es muy importante recalcarlo, y es que en este momento en que nosotros trazamos por primera vez los datos, observamos que su comportamiento es un comportamiento oscilatorio, es un comportamiento que se describe por una función sinusoidal. Ahora, ¿por qué escogemos una función tan general? Pues necesariamente esta que tiene que ver como la amplitud, esta con la frecuencia angular y esta con la fase son en general los elementos de una función armónica, pero es posible que la gráfica de la función esté desplazada bien sea hacia arriba o hacia abajo o esté oscilando alrededor de un punto y por lo tanto necesitamos añadir ese elemento. Si no lo añadimos es posible que el ajuste que estemos realizando no se realice. Por ejemplo, si consideramos que este parámetro no existiera, pueden hacer un poco de experimentación y notarán que es posible en muchos casos que el ajuste no sea realizable. Bueno, eso es todo. En la próxima sección vamos a analizar otro tipo de datos que se ajustan con funciones sinusoidales, pero ahora sí multiplicadas por un factor de amortiguamiento o un factor exponencial. Muchas gracias. Si te gustó el video y te fue útil, no olvides comentar, calificar y compartir en tus redes sociales. Puedes encontrar más videos como este en mi canal de YouTube y más adelante tendré la opción de que colabores con mi trabajo a través de Patreon. Muchas gracias.